La deuda pública de El Salvador ya alcanza el equivalente al 63% del Producto Interno Bruto, según lo ha señalado el mismo gobierno. Es decir que por cada dólar que se produce en el país, 63 centavos ya están comprometidos para el pago de la deuda. Una situación que ha puesto en alerta al Ejecutivo y que incluso provocó que en julio pasado el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, urgiera a todos los sectores de la sociedad a buscar un acuerdo fiscal que frene el alto endeudamiento y dé un respiro a las deterioradas finanzas públicas. Trabajemos por un acuerdo que nos permita al gobierno un ajuste fiscal y nos permita una ley de responsabilidad fiscal. La necesidad de alcanzar un acuerdo fiscal ha sido planteada por el Fondo Monetario Internacional, así como por diversos sectores y tanques de pensamiento de nuestro país, quienes afirman que un pacto de ese tipo es urgente, pues de no ser así, el futuro inmediato en materia económica es incierto. Lo que implica un acuerdo fiscal es que se tiene que ver cómo no malgastar el dinero o cómo hacer eficientes los recursos del Estado. Se ha conocido que en los últimos meses el gobierno se ha mantenido negociando con los partidos políticos un pacto fiscal que permita un respiro a las arcas del Estado. Sin embargo, hasta hoy no existen acuerdos. Ellos dicen un pacto, pero se traduce, por ejemplo, en ponernos de acuerdo en lo que se ha dado en llamar en la ley de responsabilidad fiscal. Yo en lo particular creo que la ley no resuelve el problema, sino que va a resolver los problemas, la voluntad, el comportamiento de todos de sacar al país adelante. La responsabilidad de presentar las propuestas y resolver esta crisis claramente la tiene el gobierno, y eso es lo que hemos hablado, pero eso no quiere decir que no tengamos nosotros la voluntad de acompañar y buscar acuerdos, de buscar soluciones. Como lo hemos dicho, es hora de actuar, es hora de resolver, es hora de ayudar a los salvadoreños a salir de esta situación. Mire, este tema es muy complejo. No todos somos economistas ni analistas financieros. Por eso entrevistamos al consultor tributario Maximiliano Mojica, quien nos explica detenidamente en qué consiste el acuerdo fiscal y cuáles son los objetivos que persigue. La naturaleza de un pacto fiscal es el hecho que dentro de las entidades, las fuerzas políticas vivas de una nación se ponen de acuerdo para establecer reglas de cómo administrar financieramente a una nación. Estamos claros que este pacto fiscal no es un pacto fiscal que se le va a imponer al gobierno del FMLN. Es un pacto fiscal que todos vamos a respetar. ¿Qué son todos? El FMLN, que es el gobierno de turno, y luego estos mismos términos van a ser la camisa de fuerza o las regulaciones que el próximo gobierno, sea el FMLN, sea de Arena, sea de Gana, sea de quien sea, va a tener que respetar. Entonces, los pactos fiscales son un acuerdo nacional donde las partes dicen, bueno, ¿saben qué? Aquellos organismos internacionales nos ven a nosotros como una entidad de riesgo, como un país de riesgo. ¿Por qué? Por supuesto que ya está viendo los organismos multilaterales que le estamos entrando en atrasos al pago de proveedores. Ven los organismos multilaterales que algo tan sensible como la policía sale a marchar porque no le dan sus bonos. Entonces, necesariamente los organismos internacionales dicen, hay problemas financieros. Si hay problemas financieros, necesita un pacto fiscal. Y un pacto fiscal es una forma bonita de decirle, ordenen la casa. Simplemente, miren, sepan hasta cuándo pueden gastar, sepan hasta qué porcentaje del PIB se pueden endeudar, sepan hasta qué porcentaje se le puede pedir impuestos al sector productivo. Ahora, ¿quiénes tienen que intervenir en este pacto fiscal, Maximiliano? Estrictamente, el pacto fiscal tiene que tener forma de ley de la República. En ese sentido, los llamados a tener un pacto fiscal, o por lo menos los que tendrían iniciativa de ley, sea el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, con iniciativas de ley, teniendo pues las fuerzas vivas públicas, que vendría siendo los diputados, quienes digan, bueno, el pacto fiscal va a tener esta forma. Por supuesto, está rodeadas estas fuerzas vivas de tanques de pensamiento o actores como las fuerzas políticas, las bases de los partidos políticos y pues las gremiales, en este caso ANEF, FUSADES y algunas otras, ¿no? Obviamente, antes de ser aprobada tiene que ser ampliamente discutido, analizada esta propuesta. ¿Y qué tipo de contenidos podrían tener este acuerdo, Maximiliano?
Nosotros en El Salvador ya no queremos madrugones, es decir, mañana tengo que pagar ¿cómo se llama? La cuota, pues el pacto fiscal lo sacamos a la medianoche del 6 de octubre. Definitivamente, pues tú ocupaste ahorita un término ampliamente discutido. Nosotros creo que estamos entrando a una dinámica incluyente, inclusiva, de análisis. Yo creo que los tanques de pensamiento, los técnicos en la materia, pues como tu servidor, que soy técnico en impuestos, deben de ser escuchados de parte del gobierno. ¿Qué implica o qué significaría para el país un acuerdo fiscal? Ojo. Algunos organismos internacionales han hecho sugerencias para poder aliviar de alguna manera las finanzas del Estado. Por ejemplo, hablan de incrementar algunos impuestos o crear nuevos. En este acuerdo, cuando se analiza, se escucha estas opiniones que hacen organismos internacionales, Maximiliano, y se pueden tomar en cuenta. Por supuesto que se escuchan. De tomarse en cuenta, ahí sí tenemos que analizarlo. El FMI puede dar ciertas líneas, ciertas indicaciones, dentro de las cuales una muy dolorosa sería aumentar el IVA, por ejemplo, o establecer más impuestos. Porque el FMI y los organismos multilaterales, como cualquier acreedor, lo que están viendo es líneas generales de ejecución. Mire, usted tiene un montón de gastos, entonces ¿sabe qué? Genere más ingresos. Y los ingresos de un Estado que no produce, porque ningún Estado produce. Entonces lo que dice es, mire, sáquele más dinero al sector productivo. Pero tal vez el FMI ya no se acuerda que nosotros tenemos un gobierno que ha impuesto y ha impulsado más de 20 leyes de naturaleza tributaria en los últimos 6 años, 7 años. Entonces, tal vez vienen a dar una receta a un país que ya no necesita esas recetas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El FMI está dando números y está dando lineamientos, pero no necesariamente nosotros tenemos que tomarlos como palabra de Dios. Nosotros, y por eso le digo que es importante que los técnicos y los tanques de pensamiento se unan con los que toman decisiones, que se llaman diputados, para poder generar, digamos, el mejor naturaleza del pacto fiscal de acuerdo a nuestra realidad, ¿verdad? ¿Y un pacto fiscal representa la salida para el problema, Maximiliano? Lo que pasa es que el pacto fiscal es el nombre que se le puede dar a los acuerdos generales para administrar el país. Pero el pacto fiscal se tiene que traducir en algo. Y ahí es donde nos va a doler, porque se va a traducir en cortar subsidios, en cortar gastos. Cortar gastos se puede traducir en cortar proveedores, se puede traducir en cortar empleos públicos, ¿no? Entonces, eso son medidas que de alguna u otra forma van a mostrar una voluntad política de parte del frente y que, señores, nos puede llegar a doler, ¿verdad?